Masejet Ketubot, Daf Aintet, Amudalef 79, a 20 líneas de arriba para abajo. La Mishnah a continuación va a hablar de Nirse Milug, que recibe la mujer mientras que está casada. ¿Sí? Nirse Milug, que es, repetimos, aunque ya lo vimos anteriormente, Nirse Milug son propiedades que pertenecen a la mujer, el capital pertenece a la mujer, si se valoriza, gana la mujer, si se desvaloriza, pues pierde la mujer, pero las utilidades sí pertenecen al hombre, los frutos que saca pertenecen al hombre. Entonces la Mishnah nos dice lo siguiente, vamos a ver la Mishnah. Nafrula kesafim milakach baem karka, vehu ojel perot. Perot atelushim minakarka milakach baem karka, vehu ojel perot. ¿Qué pasa si la mujer recibió como herencia efectivo? ¿Sí? Dice la Mishnah, si esta mujer está casada, el hombre no puede agarrar ese efectivo y gastarlo porque se va a acabar completamente, sino con ese dinero tiene una obligación de comprar un terreno, que ese terreno pertenece a la mujer, y el hombre va a tener el derecho de usar las utilidades y las frutas. Igualmente, si la mujer recibió una herencia, por ejemplo, de frutas arrancadas, frutas sueltas, si las come el hombre, se va a quedar la mujer sin nada. Si lo que tiene que hacer el hombre no puede comer las frutas en ese caso, sino tiene que venir, vender las frutas y con el dinero de la venta, comprar un terreno y las utilidades, el terreno pertenece a la mujer y las utilidades para el esposo. Sigue diciendo la Mishnah, perot mejuparim bekarka, amar Rabbi Meir, shamim ota kama yafa beperot ve kama yafa belo perot, umotar y lakach baem karka veuojel perot, vajajamim omerim, amejuparim la karka shelo, veatlushim la karka shela, veilakach baem karka veuojel perot. Dice la Mishnah, ¿qué pasa en el siguiente caso? Que le cae a la mujer un terreno de herencia, pero en el terreno ya hay frutas que crecieron, pero están conectadas a la tierra, no se han arrancado todavía, están todavía pegadas a la tierra. ¿Sí? Entonces tenemos un terreno con frutas que le cae a ella. ¿Qué se hace en este caso? Dice Rabbi Meir, estas frutas que nacieron cuando todavía no estaba en la posición del esposo, o sea, todavía no la esposa todavía no lo tenía cuando nacieron las frutas, sino le cayó así con el terreno y las frutas, esas frutas no le pertenecen al esposo y por lo tanto lo que hay que hacer es analizar y valorar cuánto es que cuesta este terreno sin frutas, vamos a decir que cuesta 1, y con frutas cuesta 1.2, dice la Gemara, lo que hay que hacer es que el hombre agarra, puede tener provecho de las frutas, y el terreno pertenece a ella, pero tiene que ponerle y darle 200, tiene que darle 0.2 a ella adicional, y con eso comprar otro terreno para que sea de ella de utilidad. O sea, esas frutas pertenecen a ella, por lo tanto el hombre tiene una obligación de vender esas frutas y poner dinero para otro terreno que pertenezca a ella, y el hombre siempre va a poder tener las utilidades de los terrenos. Así opina Rabbi Meir. Sin embargo, Jajamim discute y dice, no, señor, también si las frutas no crecieron mientras que estaban en posición de ella, en posición de ellos, sino así le llegó a ella con el terreno y las frutas, esas frutas pertenecen siempre, las frutas y las utilidades siempre pertenecen ¿a quién? Siempre pertenecen a el hombre, al esposo. Y aquí, ya que si usa las frutas del esposo todavía le queda el terreno a la mujer, porque estamos hablando en un caso que recibió el terreno con las frutas, entonces no hay ningún problema y las frutas son para el esposo. El único caso que decimos que las frutas son de ellas es cuando recibió únicamente frutas, de tal manera que si la usa ella se va a quedar, si lo usa él, entonces ella se va a quedar sin nada porque recibió únicamente frutas. En ese caso decimos que las frutas pertenecen a ella y él tiene que pagar por esas frutas. Así nos dice la Mishnah. Y culmina la Mishnah diciéndonos lo siguiente. Rabbi Shimon Omer, Makom sheafe kojo biknisata, ura kojo bitziata. Makom sheura kojo biknisata, yafe kojo bitziata. Keitzat perota mejubarim la karka biknisata, shelo bitziata, shela, beatrushim la karka biknisata, shela, ubitziata, shelo. Nos culmina la Mishnah diciendo Rabbi Shimon lo siguiente. Te voy a decir cómo les arreglan este tema. Te voy a decir, así dice la Mishnah, así dice Rabbi Shimon. Cuando el hombre sale ganando al casarse con la mujer, sale perdiendo al divorciarse de la mujer. Y cuando sale perdiendo al casarse, pues sale ganando al divorciarse. Por ejemplo, la mesa de ¿qué significa eso? Dice, mira, por ejemplo, las frutas que están todavía conectadas al terreno y no se han arrancado todavía, y ella recibe el terreno con las frutas, entonces cuando se casa, el hombre tiene el derecho de tener las frutas. Sin embargo, si se divorcian, las frutas que están conectadas a la tierra todavía, ¿a quién pertenecen? Le pertenecen de una vez a ella. O sea que al casarse le pertenece a él y al divorciarse, él pierde y le pertenecen a ella. Y en un caso al revés, el caso que por ejemplo son frutas sueltas, que ella lo recibió, pues al principio decimos que le pertenece a ella y el hombre tiene que venir, venderlas y con ese dinero comprar un terreno a ella y solo él va a poder usar las utilidades, pero las frutas se pertenecen a ella y él no puede comérselas. Pero si se divorcian y hay frutas sueltas, le pertenecen a él. Sabemos de que siempre es o en la entrada o en la salida, no y, sino o en la entrada o en la salida, uno gana y el otro pierde. Muy bien, así dice la Mishnah. La Gemara más adelante va a hablar también de esta opinión de Rabbi Shimon. Pero bueno, vamos a ver la Gemara. Dice la Gemara: Pshita ar'a u bate ar'a. Bate ve dikle bate. Dikle ve ilane dikle. Ilane ve gufane ilane.
Dice la Mishnah, vimos en la Mishnah, dice la Gemara, perdón, vimos en la Mishnah de que si la mujer recibió efectivo o frutas sueltas, entonces eso pertenece a ella, porque si se lo damos al hombre, pues se va a acabar todo y ella se va a quedar sin nada. Entonces lo que tiene que hacer el hombre es venderlo, las frutas venderlas, y con este dinero o con el efectivo que recibió, compra un terreno, eso pertenece a la mujer, ese terreno, ese capital, y las frutas pertenecen, las utilidades pertenecen al hombre. La pregunta es, ¿qué pasa si hay una discusión entre el hombre y la mujer, entre el esposo y la esposa, entre la pareja? ¿Qué es lo que vamos a comprar con ese efectivo? ¿Qué es lo que se hace? Entonces dice la Mishnah lo siguiente, mira, dice la Gemara, perdón, lo siguiente. Si hay una discusión que uno de ellos dice que hay que comprar un terreno y otro dice quiero comprar una casa, no hay duda que se le hace caso al que dice que hay que comprar un terreno. ¿Por qué? Porque el terreno, la utilidad es mucho mayor, ¿sí? Y no se daña. A diferencia de la casa, con el tiempo se va envejeciendo y se va dañando. Si están discutiendo si comprar casa o palmeras, ¿sí? Palmas, no, dátiles, ¿sí? Palmas de dátiles, no hay duda que se compra casa. ¿Sí? Porque las palmeras con el tiempo se pueden secar, a diferencia de la casa, es más, tiene más durabilidad. No hay duda, igualmente dice la Guimará, si hay dos opciones, si están peleando entre dos opciones, o palmeras, o el resto de árboles, que se compran palmeras, porque la palmera tiene mucho más posibilidad que se seque que el árbol se seca mucho más rápido y tiene menos durabilidad, ¿sí? Y por último, si hay dos opciones, que son árboles frutales o viñedo, mejor árboles frutales, porque el viñedo es muy difícil cuidar y muy rápido que se daña. O sea, siempre cuando tienes dos opciones de discusión entre ellos que comprar, siempre se compra el mejor, el que más durabilidad va a tener para favorecer a la mujer y para cuidar a la mujer y que la mujer siempre tenga esa capital y pierda lo menos posible. Así nos dice la Gemara. Sigue diciendo la Gemara. Y va zardeta, upirá de jabre, hambre le perá, hambre le carna. Clalá de milta, gizo machlif perá, en gizo machlif carna. En la Mishnah, como mencionamos, vimos que si la mujer recibió de herencia, nixem miluk, pero que no tiene un capital, ¿sí? Por ejemplo, o no que no tiene un capital, sino por ejemplo frutas, ¿sí? Lo que hay que hacer es, eso no se lo queda al esposo, sino se vende y con eso se compra un terreno para la mujer y la utilidad del terreno va a ser para el esposo, así mencionamos. Dice la Gemara lo siguiente, ¿qué pasa en los siguientes casos? Una mujer que recibió como herencia un bosque lleno de árboles sorgos, ¿sí? Tipo de árboles, o un estanque lleno de peces. La pregunta es, ¿los árboles en el bosque y los peces en el estanque son denominados como frutas y por ende pertenecen al esposo? ¿O son denominados como capital y pertenecen a la mujer? O sea, la primera opinión dice la manera que es más loca. La primera opinión dice que es como frutas, ¿sí? Es como frutas porque, obviamente vamos como según la opinión de Jajamim, ¿sí? Es como frutas, que Jajamim dice que cuando recibió conectado así, las frutas son del esposo. Pero bueno, eso es entre paréntesis. Entonces, la primera opinión dice que es como frutas y por lo tanto pertenece ¿a quién? Pertenece al esposo, ¿sí? ¿Y por qué es como frutas? Porque si una persona sacaba todos los peces o sacaba todos los árboles, no es que sacaba el capital de la mujer, todavía hay algo que va a quedar. ¿Qué va a quedar? El bosque, el terreno del bosque o el estanque de peces, el estanque va a quedar. Entonces no puede ser que es capital. Capital es cuando yo digo lo que mencionamos en la Mishnah, que cuando la mujer recibe frutas, pues no puede el hombre agarrar las frutas, sino tiene que comprar un terreno con ese dinero, tiene que venderle y comprar con ese dinero un terreno. Cuando decimos eso lo decimos únicamente cuando si el hombre come las frutas se acaban completamente el dinero, pero aquí no se va a acabar, porque si el hombre se come los peces o usa los árboles, todavía va a quedar un capital para la mujer, el bosque o el estanque. Por lo tanto, esto es denominado como frutas y pertenece al hombre. Sin embargo, hay otra opinión que dice que no, señor, que esto pertenece aparte del capital de la mujer y pertenece a la mujer. ¿Por qué? Porque según esta segunda opinión, la regla es la siguiente: para que sea frutas tiene que ser algo que siempre se puede reponer. Por ejemplo, hay una manzana que sale del árbol, se cae del árbol, viene otra manzana, eso es fruta. Pero cuando es algo que no se puede reponer, no. Y por lo tanto aquí, dice la Gemara, del hombre cuando se lleva todos los árboles y todos los peces, perfecto. Todavía le queda algo a la mujer, el bosque o le queda el estanque, pero no se repuso lo que agarró y por lo tanto no es denominado como fruta y por lo tanto no pertenece al hombre sino a la mujer según la segunda opinión. Sigue la Gemara diciendo: Amar Rabbi Zera, Amar Rabbi Yoshaya, Amar Rabbi Yanai, Ve'amri le Amar Rabbi Abba, Amar Rabbi Yoshaya, Amar Rabbi Yanai, Hagone velad behemot milog, משלם תשלומי כפל לאישה, כמען לא כרבנן ולא ככהנא, הייתה נבלת בהמת מילוג לבלת שבחה מילוג לאישה, וחיינה בן אחי יושעיה אמר, אסור לה שבחה מילוג כבלת בהמת מילוג, אפילו תימא דברי הכל, פרה תקינו לרבנן, פרה דפרה לא תקינו לרבנן. La Guimara trae y dice lo siguiente: dijo Rabbi Zera en nombre de Rabbi Yoshaya en nombre de Rabbi Yanai. Y hay unos que dicen que no lo dijo Rabbi Zera en nombre de ellos, sino lo dijo Rabbi Abba en nombre de ellos, en nombre de Rabbi Yoshaya en nombre de Rabbi Yanai. ¿Qué fue lo que dijo? ¿Qué pasa si la mujer recibió como herencia, por ejemplo, un animal? Una vaquita, ¿sí? Una vaca, ¿sí? Y después de que la recibió, esa vaca tuvo un becerrito, tuvo un bebé.
y la recibió como Nixé Milug, que la vaca pertenece a la mujer y los frutos al hombre. Entonces aparentemente la pregunta es, el Vlad, el becerrito, ¿es denominado como frutos y pertenece al hombre o pertenece a la mujer? Dicen estos hajamim que si un ladrón roba esto, normalmente si un ladrón roba un objeto tiene que pagar el doble. La pregunta es, ¿a quién se le paga este becerrito? ¿A quién se le paga este becerrito que es la fruta, el hijo? ¿Sí? Dice estos hajamim, se le paga a la mujer. Significa que ellos opinan que este fruto, este becerrito pertenece a la mujer. Y la Gemara pregunta, no me cuadra. ¿Por qué no me cuadra? Porque en la baraita que yo acabo de leer hay un majloque entre Jajamim y Hananiah. Jajamim opinan que el becerrito de una vaca, de Nixé Milug, pertenece a el esposo. O sea, es como fruta y pertenece al esposo. Y el hijito de una esclava de Nixé Milug que le cayó a la mujer, pertenece a la mujer. Y Hananiah dice que en ambos casos, ya sea el becerrito de la vaca o el hijo de la esclava que nace, ambos pertenecen al esposo. Dice la Gemara, en esta baraita vemos que respecto al becerrito de la vaca, según ambas opiniones, Hananiah y Jajamim pertenece al esposo. Entonces, ¿cómo tú me dices que el doble que hay que pagar de un ganado hay que pagárselo a la mujer si no pertenece a la mujer? Pregunta la Gemara. Responde la Gemara, no te voy a decir. En verdad puede ser de que vamos según todas las opiniones, que efectivamente, también esos hajamim que mencionamos antes, Rabbi Zerah o Rabbi Abba, en nombre de Rabbi Yoshai, Rabbi Yanai, todos opinan de que el becerrito que nace pertenece a quién? Pertenece al hombre. Y como vemos en la baraita, que según Jajamim y según Hananiah, ambos dicen que el becerrito del animal pertenece al hombre. ¿Sí? Si es así, entonces, ¿por qué el doble? ¿Por qué el kefir, cuando se le paga el doble, se le paga a la mujer si pertenece al hombre ese fruto? Si pertenece al hombre, debería pagar al hombre. Dice la Gemara, porque Jajamim cuando dictaminaron de que la mujer cuando tiene un capital, el hombre puede usar las frutas, dictaminaron y dijeron esa tacana únicamente que puedan usar los frutos. Pero el valor del fruto real, pero no el doble del fruto, le dictaminaron que pueden recibir perot. La utilidad, pero no la utilidad doble. Y aquí, por eso decimos que cuando viene el ladrón y paga el doble, el primer valor se le da al hombre, porque pertenece al hombre. Pero la segunda parte eso se le da a la mujer, porque eso el Jajamim no dijeron que se le da al hombre tanto así. Se le da más el valor real de la utilidad, que es uno nada más. O sea, cuando está escrito, cuando esos Jajamim dijeron que se le da el tashlume kefel a la mujer, no es que se le da a los dos. Por ejemplo, si costaba 100 el becerrito, no es que se le da 200 a la mujer, no, sino se le da 100 al hombre porque pertenece a él. Pero el segundo 100, el tashlume kefel, el doble que se paga, ese 100 se le da a la mujer porque Jajamim nada más dijeron que el hombre tiene el derecho al fruto, al valor del fruto y no a algo extra que es esa multa que el ladrón paga. Ahorita bien la Gemara dice lo siguiente: Pishlama le Hananiah enu de lo Haishin le mitah. Era Rabbanan y Haishin le mitah filublat bema milog namilo. Vi lo Haishin le mitah filublat shivcha milog nami. La Gemara ahorita pregunta lo siguiente. En la variedad que mencionamos, ¿sí? Mencionamos respecto al becerrito de una vaca que nació de Nixé Milug, que según la primera opinión, al becerrito de una vaca, y respecto a una esclava de Nixé Milug que tuvo un hijo, que según la primera opinión, cuando es el becerrito de una vaca pertenece al esposo y el hijito de la esclava pertenece a la mujer, y según la segunda opinión, Hananiah en ambos casos pertenece al esposo. Dice la Gemara, yo entiendo a Hananiah, que no hace diferencias entre ambos casos y ambos pertenecen al esposo. ¿Por qué? Porque la lógica de él es la siguiente. Podemos decir que Hananiah opina que no sospechamos que muera, y explico. Normalmente nosotros siempre tenemos que buscar, Jajamim siempre buscaron, de que cuando la mujer reciba algo, que ese capital que recibe nunca se extermine, siempre quede algo. Por lo tanto, Hananiah podemos decir que él opina que cuando la mujer recibe por Nixé Milug un animal o una esclava, no sospechamos que se mueran. No sospechamos que se extermine tan rápido. Entonces no hay ningún problema de darle los frutos, o sea, el becerrito o el hijo de la esclava, ¿a quién? A el esposo. Porque toda la razón que no le damos al esposo nada es porque puede ser que se acabe todo y al final la mujer se quede sin nada. Aquí no sospechamos que se muera la esclava o el animal, y la mujer siempre se va a quedar con el animal o la esclava. El hijo o el becerrito, el hijo de la esclava o el becerrito del animal va a quedar para el esposo y no hay ningún problema, porque no sospechamos que muera. Pero dice la Gemara, pero Jajamim hace una diferencia, que cuando es el becerrito, el hijo de la vaca en Nixé Milug, va para el esposo, y el hijo de la esclava va para la mujer. Dice la Gemara, no entiendo, si sospechas que se muera, entonces no le va a quedar nada a la mujer. Entonces debería ser que en ambos casos sospecha que se muera la esclava y también la vaca, debería ser que en ambos casos el becerrito y el hijo de la esclava, ambos son para la mujer. Y si no sospecha que se muera, pues ambos para el esposo. ¿Por qué tú haces esa diferencia? Pregunta la Gemara. Dice la Gemara, te voy a explicar. Leolam haishi lemita, beshani behemá deika ora. Dice la Gemara, en verdad, Jajamim opinan que sí sospechamos que se muera, que sí existe la posibilidad que se muera la esclava o la vaca, ¿sí? Y por eso en la esclava decimos que ¿qué?
de que ya que sospechamos que se muere, no le va a quedar nada de la esclava, decimos que los hijos también, que pertenezcan a la mujer como parte del capital y no es para el hombre. Entonces, ¿por qué el becerrito no es así? Porque en el becerrito también, si se muere la vaca, no se va a quedar la mujer sin nada, porque también una vaca muerta tiene un valor, tiene el valor del cuero, de la piel, que se puede vender, y por lo tanto, aunque va a perder obviamente, pero no se va a quedar sin nada. Ya que no se va a quedar sin nada, no hay ningún problema y podemos dar el fruto, que es el becerrito, al esposo y no hay problema con eso. Esa es la explicación. La pregunta de la alajá es como quién. Ahorita la Gemara dice: la alajá es como quién. Amar Rabuná Barjía Mar Shemuel, alajá que Hananiah. Dice Rabuná Barjía, nombre de Shemuel, que la alajá es como quién, como Hananiah, de que el esposo tiene el derecho del becerrito y también del hijo de la esclava. No como la opinión de Jajamim, que discuten el hijo de la esclava y dicen que eso es para la mujer. No así, sino ambos para el esposo. La Gemara comenta: Marra Nachman Afalkav de Amar Shemuel Laja que Hananiah Modeh Hananiah Shim Nitgarsha Notenet Damim Venotratam Ipnei Shevach Betavia. Dice Raba en nombre de Rab Nachman que aunque Shmuel dijo que la alajá es como Hananiah y por ende el hijo de la esclava pertenece al esposo, porque ya es un fruto y pertenece al esposo según Hananiah, que así es la alajá, así dijo Rabuná en nombre de Shmuel. Aún así, también Hananiah está de acuerdo con que pertenece al esposo. En caso que se divorcie esta pareja, la mujer tiene todo el derecho de decirle: mira, dame al hijo. Aunque pertenece a ti, la mujer le puede decir al hombre: aunque pertenece a ti el hijo, porque la alajá es que pertenece a ti, perfecto, pero yo lo quiero y te doy el valor de él. La pregunta es si la mujer tiene el derecho a hacer eso. Tiene el derecho a hacer eso y obligar al esposo de que ella se quede con él, y eso sí, la esposa va a tener que darle al esposo el valor de él. ¿Por qué? La razón que ella puede decirle que ella se quiere quedar con el hijo es porque, vamos a ver más adelante en la Mishnah, el concepto de Shevach Betavia, que existe un concepto de que a veces la mujer o el papá de la mujer, la familia de la mujer se siente prestigiosa cuando tienen algo que el papá le metió. Si, por ejemplo, si el papá le dio un regalo, es un prestigio para ella que mantenga ese regalo toda la vida. Si le regaló una casa, es un prestigio para ella que te mantenga el regalo toda la vida. Y por lo tanto, este esclavito que nació, ya que es hija de Nixem Milú, que recibió de su papá, es un prestigio de que ella lo mantenga en su casa, porque todo el mundo lo ve: wow, mira, el papá aportó para la casa de su hija cuando se casó, y la gente lo ve. Por eso, ya que es Shevach Betavia, ya que es un prestigio y un honor para ella, tiene el derecho de decir: me lo quiero quedar yo, pero como pertenece a ti, te doy el dinero, el valor de él. Sigue diciendo la Gemara: Amarra Nachman, Ignísalo es le halava, verajele gizatá, beternegol le betzatá, vedeke le perotav, ojel veolej achetijle hakeren. Dice Rab en nombre de Rab Nachman: ¿qué pasa? Una mujer que al casarse trajo con ella como Nixem Milú. ¿Qué significa Nixem Milú? Capital de ella, que ella si se valoriza gana y si se desvaloriza pierde, ¿sí? Nixem Milú me metió ¿qué? Una cabra para sacarle leche, una oveja para sacarle lana, una gallina para sacar huevos, o una palmera para sacar frutos, para sacar dátiles, ¿sí? Dice la Gemara que no hay ningún problema que el esposo, como ya tiene un capital, que el esposo venga y tenga provecho de todos estos frutos, de la leche, de todo, no hay ningún problema. Pero puede ser que se mueran los animales y ya se quede sin nada, o se seque la palmera y ya se quede sin nada. O sea, no, sin nada no se va a quedar, porque en algo siempre se va a quedar. Por ejemplo, en los animales se va a quedar con la piel, la gallina se va a quedar con la pluma, con las plumas que se pueden vender, aunque va a perder mucho, pero con algo se va a quedar. Y en la palma se va a quedar con el árbol para poder venderlo para alguien que quiere usar para fuego o algo así. Ya que se va a quedar con algo y no se va a perder la capital completamente, pues no decimos de que no decimos de que los frutos pertenecen a ella, sino el hombre puede tener provecho de los frutos. ¿Qué son los frutos en estos casos? En la cabra es la leche, en la oveja es la lana, en la gallina son los huevos y en la palma son las frutas. Sigue diciendo la Gemara: Rab Nachman, Aila le gelima perahave, mikasebe veazila dejalia. Dice Rab Nachman: ¿qué pasa una mujer que trajo como Nixem Milú una capa así para arroparse cuando hace mucho frío? La pregunta es si lo puede usar el hombre o no, porque si lo usa se va desgastando y se puede quedar casi sin nada. Dice la Gemara: no hay ningún problema que lo use el hombre, es perot y puede usarlo, porque también si lo usa y se desgasta, siempre va a quedar con un valor y por lo tanto no hay ningún problema. Aplica la regla normal: cuando queda con un valor, siempre el uso, las utilidades son para el esposo. Sigue diciendo la Gemara: Keman, que hay tana de Tania, Melach beajol harez de perot, pishel gofrit, mahporet shetzarif, rabbi meiromer, keren bajami omrim perot. Dice la Gemara: como quién va esta opinión de Rab Nachman, que cuando la mujer siempre tiene una seguridad que le va a quedar algo de capital, aunque va a perder mucho, pero algo va a quedar. Decimos de que el resto de utilidades es para el esposo. ¿Como quién va? Dice la Gemara: como la opinión de Jajamim en la baraita que acaba de leer. ¿Qué está escrito en la baraita? Una persona que tiene un estanque de sal, vamos a decir unos canales de sal que la gente hace en las orillas del mar para que el agua entre y con el sol se seque y queda la sal, ¿sí? O una mina de tierra, cemento para construir, tiene una mina de eso. Dice la Gemara: no hay ningún problema de que
ya que nunca se acaban, se denominan como frutos y por lo tanto si se casa, si una mujer tiene algo así, el hombre tiene todo el derecho de usar sal y usar arena sin problema porque nunca se acaban. Ahorita, ¿qué pasa en el siguiente caso? Dice la varita. ¿Qué pasa si hay un hueco que está lleno de azufre o hay una mina de alumbre? ¿Sí? U otro material. Dice la Gemara en este caso de Mahloket. Rabbi Meir dice que esto es denominado como capital. Sí, y no como frutas. ¿Por qué? Porque ya que cuando tú vienes y agarras azufre del pozo o alumbre se va acabando, no es que se va reponiendo, entonces es denominado como capital y por lo tanto pertenece a ella y no pertenece a él. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, ¿qué hay que hacer? Cuando lo recibe la mujer, se tiene que vender, comprar un terreno, el capital con ese terreno va para la mujer y la utilidad para el hombre. Sin embargo, Jamín dice, no, esto es denominado como ¿qué? Como frutas. ¿Por qué? Porque aunque no se repone lo que agarras de azufre o lo que agarras de alumbre, si no se repone, pero ya que siempre va a quedar un valor, aunque se acabe todo el azufre o se acabe todo el alumbre, siempre va a quedar el lugar, y el lugar es algo, o sea, aunque va a perder mucho la mujer, pero siempre queda, ya que siempre queda, pues todas las utilidades que salen de ahí pertenecen al esposo y por lo tanto él puede tener provecho de eso. O sea, básicamente lo que dijo antes Nachman, que cuando queda un poquito siempre es denominado todo lo que sale como frutas, va como la opinión de Jajamim. Sigue diciendo la Gemara, Rabbi Shimon Omer, Makom Shiyafe Kojo, Rabbi Shimon Ainu Tanakama, Amarraba Mejubarim Bishat Itzeika Benayu. Al final de la Mishnah mencionamos que Rabbi Shimon opina de que cuando el hombre gana al casarse, pierde al divorciarse. Y cuando pierde al casarse, gana al divorciarse. Sí, vimos que, por ejemplo, ¿cuál es el caso? Mencionamos que cuando, por ejemplo, cuando la mujer recibe un terreno con frutos, ¿sí? Cuando la mujer recibe un terreno con frutos conectados sin arrancarse, entonces en este caso, según Jajamim, obviamente, ¿pertenece a quién? Pertenecen las frutas al hombre, y si se divorcia, cuando las frutas están conectadas también al terreno, pues el hombre no gana las frutas, significa que al entrar sí las gana y al salir se las queda la mujer. Y en un caso que las frutas están desconectadas y reciben únicamente frutas, pues cuando es al casarse decimos de que, ya que lo único que la mujer recibe, el hombre no tiene el derecho a eso, sino tiene que agarrar eso, venderlo y con ese dinero comprar un terreno para ella, ¿sí? Pero si al divorciarse hay frutas desconectadas, no pertenecen a la mujer, sino pertenecen a él y el hombre se queda con ese dinero. Así mencionó Rabbi Shimon. Dice la Gemara, por un segundo, Rabbi Shimon es lo mismo que Tanakama, solo me dijo una regla, pero aparentemente ¿en qué está discutiendo? No me está aumentando nada. Dice la Gemara, sí está discutiendo en un punto. ¿En qué punto? Cuando las frutas están conectadas a la tierra, o sea, no se han arrancado todavía al momento de divorciarse. Según Jajamim, ya que las frutas crecieron mientras que estaba casada con su esposo, pertenece al esposo. ¿Sí? O sea, al entrar pertenece al esposo y al salir en este caso también pertenece al esposo. A diferencia de Rabbi Shimon, que como mencionamos ahorita, de que en este caso solo al entrar pertenece al esposo las frutas, pero al salir no. Entonces la diferencia entre ellos va a ser en este punto, en este caso específico. Sigue diciendo la Gemara. La Gemara trae una Mishnah que nos dice lo siguiente: Naflula abadim ushvachot zekenim. Y Mahrubi y la kaj baem karka. Veu ochel perot. Rabbi Shimon ben Gamliel Omer, lo timkor mipnei shehem shevach betavia. Dice la Mishnah, primer caso. ¿Cuál es el primer caso? Una mujer que recibió, como Nixé Miluk, recibió esclavos y esclavas, pero ya estaban viejitos, o sea que ya puede ser que se mueran pronto, ¿sí? Entonces los recibió. Dice la Gemara, el hombre lo que tiene que hacer de inmediato es venderlos y con ese dinero comprar un terreno y con el terreno, con las utilidades que haga, y pertenece al esposo, ¿sí? El terreno pertenece a la mujer y las frutas, las utilidades que saquen, pertenece al esposo, ¿sí? Pero dice la Gemara, el hombre tiene el derecho de obligar a hacer algo así porque se van a morir. Sin embargo, Rabbi Shimon ben Gamliel dice, no señor, él no puede venir. Mejor dicho, la mujer, la primera opinión dice que el hombre tiene el derecho de obligar a la mujer a comprar venderlos y comprarlos. Sin embargo, dice vender a los esclavos que estaban a punto de morir, se va a quedar sin nada y con ese dinero comprar un terreno. Sin embargo, Rabbi Shimon ben Gamliel dice, no señor. Si la mujer viene y dice, no quiero, se le hace caso. Y aunque puede ser que se muera, al final se va a perder todo, se le hace caso. ¿Por qué? Porque es un prestigio que la gente vea la cosa que su papá le mandó a ella, que son los esclavos con las esclavas, que es en lugar. Al casar su papá se lo mandó, ella no quiere tocar eso, pero es un honor y un respeto que la gente vea que su papá le dio y por lo tanto ella si no quiere venderlo tiene todo el derecho y se le hace caso. Sigue diciendo la Mishnah, Naflulas de Timuk fanim zekenim y Mahrube y la Kajbaim Karkav el perot. Rabbi Yehuda Omer, Lotimkor mi peneshehem shebach betavia. ¿Qué pasa en este segundo caso? Dice la Mishnah, un segundo caso muy parecido. ¿Qué pasa si ella recibió como Nixé Miluk un regalo de su papá o una herencia, lo que sea? Recibió viñedos, ¿sí? O olivos. Que ya están viejitos, están a punto de ya no se va a poder usar más. Dice primera opinión, al igual que la primera opinión en el caso primero, decimos que el hombre tiene el derecho de venderlas y con ese dinero comprar un terreno para que él pueda usar frutas, porque después se va a quedar sin nada, porque se estaba a punto de morirse. Sin embargo, Rabbi Yehuda dice, no señor, si la mujer no quiere,
Si no acepta, tiene todo el derecho de abstenerse y él no puede obligarla a ella. ¿Por qué? Porque es un prestigio. Rabbi Yehuda dice como Rabbi Shimon Gamliel, aparentemente, que por la misma lógica, que es un prestigio que ella tenga la misma cosa que recibió de su papá, y aunque se van a perder, ella tiene todo el derecho de bloquear esa venta y comprar un terreno ni nada. Ella tiene todo el derecho de decir, yo quiero el viñedo y el olivo que recibí. Así nos dice la Mishnah. La Gemara nos dice lo siguiente: Amar Rav Kahana Amar Rav, Machloket shenaflu besadeh shela, aval besadeh she'ena shela, dibrea kol timkor mishum de kakalia karna. Dice Rav Kahana en nombre de Rav: todo el machloket que entra en Tanakama y Rabbi Yehuda, en el segundo caso de la Mishnah, que es cuando Rabbi Yehuda discute. ¿Cuál es el segundo caso de la Mishnah? Cuando ella recibe por Nixem Miluk olivos y viñedos viejos. Sí, todo el machloket que hay es únicamente cuando recibe el viñedo y el olivo junto con el terreno. O sea que ahorita a ella le pertenece el terreno, el viñedo y el olivo. El viñedo y el olivo y el terreno que está abajo de ellos. Ahí decimos que ¿qué? Ahí decimos el machloket. Pero en un caso que nada más recibió el viñedo y el árbol del olivo, ¿sí? Pero sin el terreno, por ejemplo, que su papá lo tenía plantado en el terreno de otra persona, ¿sí? Y ella recibió únicamente el olivo y el viñedo, pero el terreno no, ¿sí? El terreno pertenece a otra persona. En este caso, según ambas opiniones, Tanakama y Rabbi Yehuda, la halajá va a ser de que ¿qué? De que el hombre debe vender esos árboles, esos viñedos, esos olivos y comprar otro terreno. Según ambas opiniones, ya no tiene el derecho de ¿qué? De decirle, no, yo quiero mantener el árbol por Sheva Betavía. No, así es, no puede decir algo así. Si no, tiene el derecho de venderlo. ¿Por qué? Porque si se mueren, ahí la mujer se va a quedar sin nada, porque no hay terreno. Ya que se va a quedar sin nada, no aplicamos la lógica del prestigio, del honor, no aplicamos esta lógica, sino lo obligamos a vender para que tenga alguien para cuidar a la mujer que se quede con algo. Así dice Rav Kahana en verdad. Sin embargo, la Gemara pregunta que no me cuadra, porque Matkif la Rabbi Yosef, Area Badimu Shvachot, Tejisadeh Shenashel Adami, Uplig, dice no me cuadra, porque el primer caso de la Mishnah, el caso ¿cuál es? Cuando no es olivos y viñedos, sino cuál es el caso cuando son esclavos y esclavas viejitos. Que ahí en ese caso, si lo mantiene la mujer, ¿sí? Y se mueren, al final no hay nada. No es que no le queda nada, porque una persona muerta no hay lo que hacer, hay que enterrarlo y no se gana nada con eso. Y aún así, viene Rabbi Shimon ben Gamliel y también usa esta lógica. Vemos que esta lógica de prestigio, de honor, aplica inclusive si hay chance que la mujer al final se quede sin nada. Entonces, ¿por qué tú me dices que en el caso que la mujer se queda sin nada, cuando no tiene terreno, en el caso de olivos y viñedo, decimos de que en ese caso, según todos, no aplica la regla de Por lo tanto, de aquí vemos de que sí, y por lo tanto la Gemara se retracta y dice que es lo que se refería a Rav Kahana, nombre Rab, a decir es otra cosa. El Ait Marajit, Maramar Rav Kahana Marrab, Machloket Besadeh Shenashela, o el Besadeh Shela, Dibrea Kol, Lotim Kol, mi Pnei Shebach Betavia. Dice Rav Kahana, te voy a decir cuál es lo que me refería a decir lo contrario. Que el Machloket entre Tanakama y Rabbi Yehuda, en el segundo caso de la Mishnah, de olivos y viñedos, ¿sí? Viejitos, está hablando únicamente cuando el terreno donde están ellos no son de ellos, no es de ella. Ahí es que hay machloket, que la primera opinión dice, mira, véndelo. Y aunque ella no quiera, véndelo porque se va a quedar sin nada. Y la segunda opinión dice, no, aunque se va a quedar sin nada, tiene todo el derecho de decir prestigio, honor y que se quede sin nada. Pero cuando el terreno es de ella, y por lo tanto también si al final se muere el viñedo y el olivo, al final se va a quedar con algo, todas las opiniones, ambas opiniones. También la primera opinión está de acuerdo que aplicamos la regla y le damos el derecho a ella si ella no quiere, se le hace caso y no hace falta que se venda. ¿Por qué? Porque al final siempre se va a quedar con algo. Así explica la Gemara. Vamos a seguir un poquito más. Dice la Mishnah: Hamotzi otzaot al nichse ishto, hotzi arbe veachal kim'a veachal arbe, ma sheotzi u ma sheachal achal. Otzi velo achal y shava kama otzi veitol. Dice la Mishnah lo siguiente: ¿qué pasa una mujer que tiene Nixé Miluk? ¿Sí? Lo mismo Nixé Miluk que estamos hablando ahorita. Y el esposo, ¿sí? Invierte en el Nixé Miluk para que tenga utilidad, para que tenga mucha utilidad. Invirtió a veces mucho dinero. Y comió, la utilidad que él usó, que él tuvo provecho es poquito. ¿Sí? O invirtió poquito para que tenga utilidades y comió mucho. Dice la Mishnah: lo que sacó y lo que comió. O sea que si se divorció, él no puede venir y decir, sabes que ya que yo te invertí, el terreno es para ti porque es el capital y ahorita todo pertenece a ti, pero ya que yo te invertí un monto así, devuélveme dinero. No. Si tú invertiste y comiste, ya sea que invertiste mucho y comiste poco, o invertiste poco y comiste mucho, cuando te divorcies no hay deudas pendientes, todo va para la mujer y se acabó. Sin embargo, si invertiste y no comiste nada,
En este caso, él hace un juramento cuánto invirtió y él tiene el derecho de recuperar el dinero que invirtió en ese terreno. Entonces repetimos, si él invirtió y comió, ya sea que invirtió mucho y comió poco, o invirtió poco y comió mucho, si se invirtió y comió, cuando se divorcian, todo pertenece a la mujer y él no tiene el derecho de demandar nada, de pedir nada, de solicitar nada. Sin embargo, si invirtió y nunca comió nada, aunque normalmente tenía el derecho de comer, pero nunca comió nada, invirtió pero nunca comió, en este caso él jura cuánto fue, hace un juramento cuánto fue la cantidad que invirtió y eso es lo que tiene el derecho de agarrar porque nunca tuvo provecho de comer. Dice la Gemara, vejama kima, amar Rabbi Asi, afilu grogenet ajat, vehu she'achalá derech kavod. Cuando tú me dices en la Mishnah de que cuando invirtió mucho, inclusive si comió un poquito, ya el hombre al divorciarse no puede solicitar que le regresen su inversión porque comió un poquito. ¿Qué tan poquito puede ser eso? ¿Qué tan poquito es? Dice Rabasí, inclusive si comió un higo seco, un solo higo seco, ya se llama que comió, no puede demandar y solicitar lo que invirtió. Pero eso sí, tiene que ser que lo comió una comida importante, o sea, no lo comió así pasando por la calle, sino que estaba en la mesa sentada en la casa, tranquilo, y se comió un higo de esos, del terreno de la mujer, ahí se llama que comió. Pero si comió un higo de la mujer mientras que estaba en la calle, no se llama una comida importante, porque en la calle uno come así rapidito, no se llama algo importante, y entonces, aunque es la misma cantidad que comió en la casa, pero no es algo importante y por lo tanto no se llama que comió en ese caso. ¿Sí? Tiene que ser que cuando comió ese higo, si comió ese higo seco uno solo, ya se llama que comió y por lo tanto pierde la inversión que hizo en caso que se divorcie, pero tiene que ser que lo comió de una manera respetuosa y de manera fija en la casa para que se llame una comida importante, de que tal manera él pierda la inversión que hizo. Así opina Rabasí. Sin embargo, una opinión que discute Amar Rabbi Abba, hambre berrab afilu shigra de tambre. Sin embargo, viene Rabbi Abba y dice de que en la yeshiva de él decían de que inclusive unos dátiles que están ya todos aplastados y gastados, que es inclusive menos que un higo seco, es menos importante. Aún así, si él comienza eso, ya perdió todo. Dice la Gemara, Bai Rabbi, de tambre mai. ¿Qué pasa? Pregunta Rabbi, ¿qué pasa un hombre que comió frutos del terreno de la mujer, pero eran dátiles que ya se habían usado para hacer cerveza de dátiles y ya son los residuos, que ya es demasiado así? ¿Eso qué es? Ahí decimos de que es suficiente, importante y por eso si lo que invirtió perdió, o todavía no se llama que comió y no se llama suficiente, importante y no. Teiku, la Gemara no sabe responder esto, la Gemara se queda en duda. Seguimos un poquito más. Lo ajalá derech kabod mai. Mencionamos antes de que Rabbi Asi dijo que todo lo que decimos que cuando comió un poquito, esa cantidad mínima que Rabbi Asi mencionó, que es el gruet, un higo seco, chiquito, uno solo, ya se llama que perdió, ya se llama que comió un poquito, ya es una cantidad importante y por lo tanto ya perdió la inversión, es únicamente cuando lo comió de una manera en su casa importante y no cuando estaba en la calle así lo comió. Dice la Gemara, ¿qué pasa si no lo comió? ¿Cuánto va a ser la cantidad si no lo comió del escabot? Si no lo comió en su casa, si no lo comió en la calle. Lo que estábamos hablando ahorita es cuando lo comió en su casa. ¿Qué pasa cuando lo comió en la calle? Amarulá pligi batre morae magaraba. Hadamar bejeizar bejadamar bekedinar. Dice la Gemara, es un mahloket de Moraim en Jerusalén, en Eretz Israel. Uno dice que tiene que ser la cantidad del valor de una moneda de un izar y otro dice que es la cantidad de un dinar. ¿Sí? Ese es el mahloket entre ellos. Vamos a acabar aquí para hoy. Baruch Adonai Leolam. Amén ve amén.